Muy buenos días, alumnos dominguinos. Quienes habla es su profesor Frías Martín del área de razonamiento matemático. Hoy vamos a hablar sobre fracciones. Nos dicen que la fracción es la división de dos números enteros, ¿sí? Escrito de la forma A entre B. A viene siendo el numerador y B viene siendo el denominador. También nos dice que A nunca puede ser igual a cero. A nunca puede ser igual a cero, B tampoco puede ser igual a cero y A tampoco puede ser múltiplo de B, ¿sí? Por ejemplo, si yo divido cero entre 3 me va a dar cero, es decir, que me va a dar un número entero, ¿sí? Si yo divido 3 entre cero, cuando B nunca puede ser igual a cero, ¿por qué? Porque si divido 3 entre cero me da un error, podemos tener complicaciones en nuestro ejercicio, ¿sí? Y A nunca puede ser múltiplo de B, ¿por qué? Porque si divido 9 entre 3, ¿sí? Me va a dar 3, es decir, que me va a dar un número entero, ¿sí? Vamos a hablar sobre las clasificaciones de las fracciones. Dentro de las clasificaciones tenemos la comparación de sus términos y también por el grupo de fracciones. Vamos a hablar sobre la comparación de sus términos. Dentro de ellas tenemos fracciones propias y las fracciones impropias. Las fracciones propias son aquellas donde el numerador siempre va a ser menor que el denominador, es decir, que el valor va a ser menor que 1. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tenemos 3 quintos y 4 séptimos, ¿sí? Es decir, que el numerador, ¿sí? Siempre va a ser menor que el denominador, mientras que las fracciones impropias es todo lo contrario, ¿sí? El numerador siempre va a ser mayor que el denominador, es decir, que el valor va a ser mayor a 1, como por ejemplo tenemos 5 tercio y 7 cuartos, es decir, que el numerador siempre va a ser mayor que el denominador, ¿sí? También tenemos la parte por el grupo de fracciones que entra dentro de las comparaciones de los términos, ¿sí? De las fracciones. También tenemos las fracciones homogéneas y las fracciones heterogéneas. Las fracciones homogéneas son aquellas donde el denominador va a ser igual, ¿sí? Como por ejemplo 3 medios, 5 medios, 11 medios. Es decir, que mi denominador siempre va a ser igual. Esa es una fracción homogénea. Mientras que las fracciones heterogéneas son aquellas donde el denominador va a ser diferente, como por ejemplo 3 quintos, 5 medios, 11 tercios, es decir que mi denominador es diferente, ¿sí? Vamos a ver la representación gráfica dentro de las fracciones, ¿sí? Tenemos tres gráficos o tres tortas donde la parte sombreada nos representa el numerador y el denominador nos representa la cantidad de divisiones que tenga el gráfico o la torta, ¿sí? Por lo menos en nuestro primer ejemplo, nuestro primer gráfico, ¿sí? La parte sombreada que viene siendo el numerador, contamos 1, 2, 3. Esa es la parte sombreada, tenemos 3 solamente, que viene siendo nuestro numerador, ¿sí? Entre la cantidad de divisiones que tenga mi gráfico, que ese viene siendo mi denominador. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces mi denominador es 8, es decir, 3 octavos, ¿sí? Es mi representación gráfica respectiva a una fracción. Nuestro segundo gráfico, ¿cuántas partes sombreadas tengo? 1 y 2. Entonces tengo mi numerador es 2 entre la cantidad de divisiones que tenga el gráfico. Y contamos 1, 2, 3, 4, 5. Entonces mi denominador es 5. Entonces mi representación en fracción sería 2 quintos, ¿sí? Vamos con el tercer gráfico. Contamos la parte sombreada que viene siendo mi numerador. Sería 1, 2, 3, 4, 5. Mi numerador es 5. Entre la cantidad de divisiones contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entre 9 sería 5 novenos, ¿sí? Entonces esa sería nuestra representación gráfica en una fracción. Vamos a ver unos ejemplos respecto a la parte de fracciones, ¿sí? Este ejercicio es para hallar lo que le falta a una fracción respecto a una cantidad, ¿sí? Entonces nos dice el ejercicio, ¿cuánto le falta a 3 quintos para ser igual a 4? ¿Sí?
Entonces lo que le falta, la resolución. Colocámosle el 4, ¿sí? Menos de la fórmula 3 quintos, ¿sí? Que es los datos que nos dan. Va a ser igual 4 por 5, 20, es decir, que como es una fracción y tiene en el medio el signo negativo, vamos a multiplicar en forma de aspa, ¿sí? 4 por 5, 20. 1 por 3, 3. Más por menos da menos, ¿sí? Entre 1 por 5, 5. 20 menos 3, 17. Entre 5. Va a ser igual, ¿cuánto le hace falta? ¿Sí? Esta es la cantidad que me da, pero nos dice cuánto le hace falta a 3 quintos para ser igual a 4. Es decir, que le hace falta entero 3, porque si yo multiplico 3 por 5, 15, más 2, 17, ¿sí? Me da 17 quintos, y esto es lo que le hace falta a la fracción respecto a una cantidad, ¿sí? Vamos con el segundo ejercicio. Esto es para hallar lo que le sobra a una fracción respecto a una cantidad. Y nos dice, ¿cuánto le sobra a 4 enteros de un tercio respecto de un entero por 3 quintos, ¿sí? La resolución. Colocamos primero este dato, ¿sí? Que nos da 4 enteros de un tercio menos, ¿sí? 1 entero de 3 quintos va a ser igual. Multiplicamos en aspa porque 4 por 3, 12. 1 por 1, 1. Más 1, ¿sí? Entre 3. Menos 1 por 5, 5. 1 por 3, 3. Entre 1 por 5, 5. ¿Sí? Entonces 12 más 1, 13. Entre 13 menos de la fórmula 5 más 3, 8 entre 5. Y multiplicamos en aspa porque nos da el signo negativo. 13 por 5, 65. Más por menos da menos, ¿sí? 3 por 8, 24. Entre 3 por 5, 15. Es igual a, como me da negativo, restamos. 65 menos 24, 41. Entre 15. Y este es mi resultado cuando le sobra a una fracción respecto a una cantidad, ¿sí? Porque nos dice cuánto le sobra a 4 enteros de un tercio respecto de un entero por 3 quintos, ¿sí? Entonces sería 41 entre 15, ¿sí? En fracción. Vamos con nuestro tercer ejemplo y nos dice, calcula los 3 quintos de los 15 sextos de 4, ¿sí? Esto es para hallar la fracción de una cantidad, ¿sí? Y nos dice 3 quintos. Tenemos que estar muy pendientes cuando nos habla de, ¿sí? Cuando tenemos la palabra de, ¿sí? Es decir, que vamos a multiplicar, a utilizar la operación de la multiplicación, ¿sí? Es decir, 3 quintos por 15 sextos por 4, ¿sí? Tercera, aquí, tercera y quinta me da 1, ¿sí? La quinta de 15, 3. Segunda de tercera, 2. Sí, también da 1. Quinta da 1. Sexta. Entonces sería 3. Mitad de 4, 2. Entonces multiplico 1 por 3, 3. Por 2, 6. Entonces sería 6. ¿Sí? Vamos con el cuarto ejercicio. Dice, calcula qué parte de 48 es 32. ¿Sí? Resolución. El número que tenga es, ¿sí? Viene siendo mi numerador, ¿sí? Y el número que tenga el D viene siendo mi denominador. Por ejemplo, nos dice la resolución es entre D, y va a ser igual numerador entre el denominador, ¿sí? Como el número es el que tiene la palabra es mi numerador, es decir, que es 32 entre 48, porque 48 tiene la palabra D, ¿sí? Que viene siendo mi denominador. Entonces 38 entre 48. Mitad de 32, 16. Mitad de 48, 24. ¿Sí? Mitad de 16, 8. Mitad de 24, 12. Mitad de 8, 4. Mitad de 12, 6.
mitad de 4, 2, mitad de 6, 3. ¿Sí? Hasta ahí llega mi descomposición en forma de fracción. Entonces, ¿cuál sería? 2 tercios. Entonces, esa sería mi respuesta en este ejercicio. Vamos a ver un problema con fracciones. ¿Sí? Nos dice, Juan Roberto los días domingos juega fútbol los 5/8 del día. ¿Cuántas horas juega Juan Roberto? ¿Sí? Nos dices el 5/8 del domingo juega Juan Roberto. ¿Sí? ¿Cuántas horas tiene el día? 24 horas. Es decir, que ese 24 lo voy a dividir entre 8. ¿Sí? Porque nos lo indica aquí, que él juega el 5/8. ¿Sí? Entonces ese 24, que son las horas que tiene el día, lo dividió entre 8. Es decir, que me da 24 entre 8, 3 horas. ¿Sí? Hago mi gráfico, lo hago en representación gráfica y divido mi gráfico en 8, ¿sí? Porque nos dice 8. Divido mi gráfico en 8 y en cada divisiones va a haber 3 horas, ¿sí? Porque 3 por 8, 24, ¿sí? Pero nos dice que él juega 5/8. Es decir, que voy a sombrear 5 partes de mi gráfico. Sombreo 1, 2, 3, 4, 5 y lo multiplico luego 3 por 5 porque cada división me vale 3 horas, entonces 3 por 5, 15. Entonces Juan Roberto juega 15 horas el día domingo, ¿sí? Y no juega 9 horas porque lo que no está sombreado es 1, 2, 3, ¿sí? Y 3 por 3, 9. Entonces descansa 9 horas. Juega 15 horas y descansa 9 horas, ¿sí? Entonces, alumnos, esta es toda la clase de la parte de fracciones. Es una clase sencilla, dinámica, ¿sí? Ahí tienen su separata, su práctica. Vamos a resolverla. Recuerden que cualquier duda me la hacen llegar a mi interno, ¿sí? Recuerden que la participación es muy importante en las clases, ¿sí? Vamos a cuidarnos, vamos a quedarnos en casa. Si nos cuidamos nosotros, cuidamos a los nuestros. Así, chicos, vamos a estudiar. Así que tengan buenos días y manos a la obra.